Tengan buenos días, compañeros. Esta mañana vamos a dar inicio a la meditación un poco antes por temas de agenda. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del peligro de la ignorancia espiritual. Y es que a veces nosotros, como dicen dicho por ahí, pecamos de ignorantes por el hecho de no querer reconocer. No es no querer conocer, sino que no querer reconocer el poder de la palabra de Dios. Oseas 4, del versículo 6 al 11, dice de la manera siguiente: Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean de su perversidad. De tal pueblo tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor, para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. En este caso, el profeta Oseas lo que hace hincapié es un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Y es que eh, nosotros podemos decir, sí, pero yo no soy parte de eso, yo vivo mi vida como a mí se me place. Pero a veces nosotros, por esa misma ignorancia que tenemos de la palabra, cometemos pecado, cometemos falta. Y andamos en nuestro diario vivir haciendo y deshaciendo como queremos, pero lo que ignoramos totalmente es que el hecho de que no queramos conocer de la Biblia, que no queramos conocer la palabra de Dios, no nos va a exonerar de la paga del pecado, no nos va a exonerar del juicio que viene más adelante. Y de hecho el Señor habla acerca de castigo, y no solamente acerca de este pasaje, sino que en Apocalipsis se describe básicamente qué es lo que se espera, pues, para los que desobedezcan. Hay otros versículos de la Biblia que mencionan horno de fuego, y hay algunos otros libros, pues, que mencionan un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, eso es el punto final, digamos, el juicio que va a venir sobre las almas. Pero cuando nosotros andamos en nuestros delitos y pecados, a veces no nos damos cuenta del por qué no prosperamos, del por qué no avanzamos en la vida, del por qué no crecemos de alguna forma. Y es por lo mismo, porque nosotros estamos ignorando a Dios, nosotros estamos dándole la espalda totalmente a Dios. Entonces, por consecuencia, no vamos a tener la cobertura de Dios. Y esto es algo que vive incluso en la iglesia, vive incluso dentro de las personas que decimos ser cristianos, y a veces nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces justificamos y decimos, no, es que Dios nunca lo vamos a poder conocer. Por eso esto se vuelve algo común, algo que en el día a día, en nuestro diario vivir, nosotros venimos poniendo excusas sobre unas, sobre otras, eh, situación donde nosotros queremos justificar que nuestra ignorancia es correcta, que nuestra ignorancia es la que debe de ser y la que debe regir sobre nuestras vidas, porque como no conocemos, no hay problema, no peco. Pero Pablo decía que yo antes pecaba por ignorancia, mas ahora conozco la verdad. Y es que Pablo, antes de ser transformado, cuando él era Saulo, antes de ser transformado por el poder del Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo, él prácticamente pecaba en contra de la iglesia. Y él reconoce que pecaba. ¿Pero por qué pecaba? Por ignorante. Y no era desconocedor, o sea, él era un erudito prácticamente, era conocedor de la palabra de Dios, del antiguo pacto, de la ley de Moisés.
Él era un judío de judíos, hebreo de hebreos, dice la palabra de Dios. Y aún así él pecaba, aún así él pecó. ¿Por qué? Por ignorante. ¿Por qué? Porque ignoramos a Dios, ignoramos a Jesús, ignoramos que Él tiene un plan de salvación, y ignoramos el reconocerlo cuando se nos hace la invitación a reconocer que Él es el Señor y que Él puede perdonar y limpiar nuestros pecados. Y vamos a llegar a ese punto. Por lo general esto es voluntario, esto no es algo que venga obligado porque el enemigo me tiene atado, no, esto es algo voluntario. El Señor nos ha dejado un libre albedrío para que nosotros creamos o no creamos, pero si no creemos es algo voluntario también. Pablo escribe también diciendo: ignorando la justicia de Dios no se han sometido, en Romanos 10:3, y es que eh, verdaderamente yo no sé si tenemos temor de Dios, o si tenemos o si le damos el valor adecuado al Señor respecto a la justicia que se va a dar, o respecto a la justicia que se está dando en nuestras vidas. Como les decía, a veces nosotros no vemos la de nosotros, y nos preguntamos: ¿y por qué me va tan mal? ¿Y por qué nunca consigo esto? ¿Y por qué nunca logro mis objetivos? ¿Y por qué nunca siento que Dios me bendice? Porque estamos ignorando a Dios, estamos ignorando dentro de nuestros planes a Dios, hacemos planes a futuro y no le preguntamos al Señor: ¿será que es lo correcto? ¿Será que es lo que tú quieres que yo haga? ¿Será que es lo que me va a bendecir? ¿Será que es lo que puede sacarme adelante? No le preguntamos a Dios, simplemente nos dejamos ir y no vemos, no medimos las consecuencias. Entonces, cuando ya estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones, es cuando nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero realmente es porque hemos ignorado totalmente a Dios, y eso es algo fatal, eso es algo que puede llevarnos a varias consecuencias. Por ejemplo, lo que leímos en el verso 6, el rechazamiento divino, que dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí hay una eh, amenaza, digámoslo así, aunque no es una amenaza, es una promesa, pero si nosotros le damos la espalda a Dios, nunca vamos a tener la bendición, y mucho menos nuestra descendencia va a tener la bendición. Entonces, hay un nexo que se conecta, digamos, para la familia, para nuestros descendientes. Y nosotros, bueno, más que todos los hombres como cabezas de hogar, somos los que deberíamos de guiar a nuestra familia por el camino correcto. Y aparte de eso, por más que se gloríen, se va a volver vergüenza, dice el verso 7: mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Decía, se levantaba otro sacerdote más, y saben que un sacerdote de Dios no es cualquiera, pero se levantaban más sacerdotes, pero pecaban en contra de la voluntad de Dios. Cambiaron su gloria en algo deshonroso. ¿Por qué? Porque con una cara aparentemente adoraban a Dios, y con otra cara pues adoraban a otros ídolos. Entonces esto se ha dado en toda la historia bíblica, se ha dado en el pueblo de Israel. Y esto ha servido como espejo para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos, de cómo nosotros adoramos a cualquier santo, adoramos a cualquier Dios con D minúscula, y, y estamos en la iglesia, o estamos alabando al Señor en algún momento, en algún lugar, en algún templo, o incluso en nuestra casa cantando alguna alabanza. Pero eso es algo vano, algo vacío, algo que no va a tener fruto alguno. ¿Por qué? Porque estamos dándole la espalda a Dios. Y ese esfuerzo va a ser estéril. Dice el versículo 10: comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor. Porque todo lo que hagan nunca les va a generar una satisfacción. Todo lo que hagan nunca les va a generar algo que les diga: oh, me siento bien, me siento a gusto. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios no es bendito por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque al final esto es muy serio. Nosotros no queremos ver a veces, nosotros decimos: no, si yo no peco, yo no cometo falta delante de Dios. Efesios capítulo 4 del 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido,
entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, endurecemos nuestro corazón, y a medida que vamos endureciendo nuestro corazón, nos vamos volviendo insensibles. Nos vamos volviendo personas egoístas, personas amargadas, personas que no tienen amor en su corazón. Podemos ver la necesidad y no se nos conmueve, podemos ver la necesidad y es algo que para nosotros pues no es algo relevante. Podemos ver que nuestra vida, nuestra propia vida se está acabando, se está muriendo. Podemos ver que nosotros estamos pecando y verdaderamente, o sea, andamos muertos, o sea, somos prácticamente como Walking Dead, o sea, andamos muertos caminando. Y de verdad, o sea, no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido endurecido, nuestra mente ha sido cegada por la vanidad, por ver solamente nuestras necesidades, por ver solamente lo que a mí me llena carnalmente, pero nunca algo que me llene espiritualmente. Entonces, a consecuencia de eso, se van a cometer pecados como caer en el alcoholismo, caer en las drogas, caer en la prostitución, caer en la pornografía, caer en un montón de situaciones de donde el Señor nos ha sacado. Y muchas veces hay personas que son conocedoras de la palabra de Dios, son conocedoras del mensaje del Señor, pero nunca le dieron la importancia y nunca le dieron el peso que eso se merecía, y nunca lo aplicaron a su vida. Entonces conocen de la palabra, o sea, conocen de la escritura, pero ignoran totalmente el juicio de parte de Dios. Eso es algo que el Señor nos invita a que salgamos de esa ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque podemos ser ignorantes de lo que el Señor piensa del pecado. Eso es cierto, podemos ser ignorantes de lo que el Señor piensa del pecado, y a causa de eso podemos nosotros pecar vilmente delante de Dios. Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendas, es culpable y verá su pecado. Por eso es que les mencionaba al principio que el hecho de que nosotros no conozcamos los mandamientos del Señor, por ejemplo, el no cumplirlos nos hace pecadores, nos hace cometer la falta, y por consecuencia vamos a tener un juicio por delante. Entonces, por eso les decía que a veces nosotros queremos levantar la cabeza y no podemos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecado. Y seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando, y no entendemos que estamos fallándole al Señor. No entendemos que nuestra vida está siendo arrastrada hacia un juicio. Pero a veces también, ¿por qué se debe? Porque ignoramos posiblemente lo que Jesús, la obra de amor, de misericordia, de perdón que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Juan 3:16-17. Lo conocen este versículo todos, estoy seguro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa obra de amor, esa obra de misericordia, esa obra de perdón, ese ajuste al plan de Dios, al plan de salvación que tenía el Señor para nosotros, eh, es algo invaluable, es algo que nosotros, de hecho, nosotros no podemos pagar la salvación con nada, no podemos pagar el perdón con nada, ni con todo el oro, la plata, ni con todo lo valioso de este mundo, de esta tierra, porque las cosas de este mundo tienen valor para el Señor. Y otra de las situaciones por las cuales podemos decir que podemos justificarnos es porque yo no sé qué significa la salvación, pero si ignoramos acerca de todo esto, pues creo que ya no vamos a ignorar acerca de todo esto. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es a través de Jesús que nosotros obtenemos la salvación, a través de reconocer a Jesús que nosotros obtenemos la vida eterna y el perdón de pecados. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y realmente no lo hay, no lo hay. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos alcanzar
la salvación. Así que no ignoremos la voluntad de Dios, no ignoremos la palabra de Dios, no ignoremos lo que el Señor tiene para nosotros, no ignoremos lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, que quiere bendecirnos, lo que quiere proponernos. Tomemos la voluntad de Dios para nosotros y permitamos que sea Dios pues quien gobierne nuestras vidas, nuestras familias, nuestras decisiones, y pongamos todo en las manos de Dios. Vamos a orar porque tenemos algunas reuniones por ahí.